Estamos con un tiempo especial de lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Y esta es una emoción que todos la vivimos, todos la experimentamos. Hasta estoy seguro que antes de salir, algo pasó que se manifestó. O alguno se demora más en el baño, o el auto que no arrancó, o el colectivo que no viene. Algo pasó que saltaron las chispas y se armó lío en la casa, ¿no? O tuvo algún adolescente a escuela a gritarlo, algún niño por allí que no hizo lo que tenía que hacer, y entonces manifestamos nuestro tiempo de ira, nuestro tiempo de enojo. Lo cierto es que es una de las emociones que no nos gustan, que no nos provoca buenas sensaciones, que no nos pone en un lugar donde nosotros aprovechamos. No es algo que a mí qué lindo que es estar enojado. ¿Cuánto les gusta estar enojado? Creo que a nadie nos gusta estar enojado, pero hay muchas circunstancias que provocan este momento. Por eso es muy necesario escuchar bien con atención, porque la palabra nos habla y cada una de las emociones me sorprende, porque habría enciclopedias para hablar y no podemos hablar más que lo que puede el Señor hablarnos y guiarnos a poder encontrar en la palabra de Dios aquello que nos alimente. Por eso no podemos decir en esta introducción que de lo que vayamos a hablar, cualquier parecido con la realidad es que Dios nos está hablando. No hay casualidades acá, no hay oportunidad de decir, no era. ¿Por qué? Porque justamente todos nos enojamos, todos vivimos tiempos raros, y entonces la cuestión o el problema o la circunstancia es nosotros, ¿qué hacemos con ese enojo? ¿Hasta dónde, cómo y cuándo podemos manifestar nuestro enojo? ¿Qué nos dice el Señor? ¿Qué nos dice su palabra en cuanto al enojo, la ira? ¿Estamos bien hasta allí? ¿No se va a enojar conmigo después de lo que diga? Bien, así que si alguien que está al lado tuyo, no frunzas el ceño. Lo cierto es que, de acuerdo a la palabra del Señor, encontramos estas dos palabras, tanto en la palabra enojo como en la palabra ira. Y si bien son muy cercanos, son parientes, son hermanos casi allí, hay una pequeña diferencia. El enojo viene del griego orge, que quiere decir que es un enojo que va de manera gradual. Vamos, como decimos nosotros, vamos respirando hondo, porque hay cosas que me van molestando, cosas que me van marcando en mi interior, algo me está sucediendo, pero lo más fuerte es que esa acumulación de momentos se provoca en una explosión. Siempre va a terminar en una gran explosión. Eso es el enojo. Mientras que la ira, del griego, me lo anoté acá, thumos, la ira es algo explosivo, sucede inmediatamente. Cuando usted se enoja de manera inmediata. Entonces, el enojo tiene que ver con una acumulación de circunstancias, de situaciones que hacen que, pasado el tiempo, yo explote en algún momento. Mientras que hay un momento en la ira donde yo me enojo, dada la circunstancia, algo provocó mi explosión. ¿Estamos bien hasta allí? Decirle que está lo tuyo, menos mal que viniste, van a hablar de vos. De acuerdo a la palabra del Señor, también tenemos que hablar de que hay palabras que nos hablan de la ira de Dios y también nos habla de la ira del hombre. Por eso tenemos que ver por qué hay quienes piensan que si Dios, o en la palabra figura la ira de Dios, quiere decir que Dios peca.
Pero no es lo que Dios hace en su ira, porque lo que está haciendo Dios siempre en su momento de ira es ir en contra del pecado. Dios no tolera, Dios no soporta, Dios, para que usted lo pueda entender, no se banca el pecado. Por lo tanto, cuando el pecado se manifiesta, Dios manifiesta en ira. ¿Estamos bien? Y esa ira tiene algo, Dios, que tiene en equilibrio la misericordia. O sea, ira y misericordia están en un equilibrio, lo hace Dios porque Él es perfecto. Mientras que nosotros no podemos mantener en equilibrio la ira y la misericordia. O aplicamos la ira o aplicamos la misericordia. En conjunto no lo podemos hacer. Dios se basa y tiene su base en el amor, mientras que nosotros en la ofensa, en lo que nos hiere, en lo que nos desajusta. Por lo tanto, manifestamos nuestra ira, no manifestamos inmediatamente nuestra misericordia. Dios lo hace de una manera contundente. Vamos a ver ya, tenemos varios textos, por eso si usted después lo quiere anotar. Primero es el Salmo 106, 29. Dice este texto: provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Una vez más, provocaron la ira de Dios con ¿qué? Con sus obras que eran pecaminosas. Por lo tanto, se desarrolló la ira de Dios y hubo consecuencias para quienes hicieron esta acción. También lo dice Juan capítulo 3, versículo 36, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aceptar a Jesús o rechazar a Jesús puede desatar la ira de Dios, mientras que su amor se manifiesta ofreciendo a su Hijo para que nosotros alcancemos vida eterna, salvación y que nuestros pecados sean perdonados. El rechazar al Hijo va a hacer que la ira de Dios venga sobre los hijos de desobediencia, aquellos que no quieren estar con Dios. ¿Lo vamos viendo? Entonces, esta es lo que podríamos llamar una ira santa, una ira que tiene relación con el amor, con la misericordia, un amor que rechaza al pecado, pero que ama al pecador, que decide aceptar a Jesús, que decide tener a Jesús, al Hijo de Dios, en su vida. Por lo tanto, va a hacer que ese pecado se aleje de mí. Nunca lo podremos exterminar de nuestras vidas. Estamos en una constante lucha para abandonar totalmente el pecado. Lo importante es cuando yo no me justifico y digo, bueno, soy pecador, entonces lo hago. Pero si yo vivo con el Hijo, si yo me esfuerzo por escuchar al Hijo, si yo tengo relación con el Hijo de Dios, dice su palabra que voy a tener el amor y la misericordia en mi vida. Mientras que yo lo rechace, la ira de Dios, esa ira santa, va a hacer que yo reciba las consecuencias de la desobediencia. Entonces, esto es la ira de Dios, que no es pecado. Ahora vamos a empezar a desarrollar la ira del hombre, porque en esto aquí sí que hay mucho movimiento, porque la ira del hombre nos suele llevar a decisiones muchas veces precipitadas. La ira nos lleva a tomar decisiones precipitadas, y esas decisiones precipitadas muchas veces no tienen consecuencias únicamente para aquel que manifiesta la ira, sino que en esa ira arrastra un ambiente difícil. Puede arrastrar personas que ama, puede arrastrar trabajos, puede arrastrar muchas consecuencias. Es más, si podemos ver nosotros nuestras propias historias, seguramente habremos vivido distanciamientos con personas, con lugares, a causa de una ira precipitada, una decisión
que me llevó a causa de la ira y por lo tanto hubo una distancia que hasta el día de hoy todavía se mantiene. Por eso hablamos de consecuencias muchas veces tan fuertes que el hombre necesita tomarse el tiempo para entender si lo que hizo realmente es lo que debe ser. Salmo 4, versículo 4, en la versión internacional dice: si se enojan, no pequen. En la quietud del descanso nocturno, examínense el corazón. Tiempo para meditar. Y eso es lo más difícil después de transcurrido el tiempo y lo más difícil para sostener después de la ira, después de una circunstancia explosiva. Dice el texto: en la noche, en el descanso, en el momento de tu quietud, debemos meditar qué es lo que ha sucedido en mi corazón. Pero entonces nos tenemos que dar cuenta por qué, o la pregunta sería, ¿por qué surge entonces la ira, el enojo? ¿Por qué nosotros nos encontramos con esos tiempos? Por lo menos le voy a decir 3. Seguro que hay muchos más momentos explosivos en nuestras vidas, pero por lo menos quiero mencionarle 3. El primero del que le hablo es el orgullo. El orgullo es un detonante para la ira, porque el orgullo dice: yo tengo razón, yo tengo la verdad, yo la tengo clara, el resto no. O siempre te equivocás, o nos queda el pensamiento: yo siempre tengo la razón y estoy dispuesto a pelear y a discutir acerca de que yo tengo la verdad y no hay nadie que me lo puede rechazar. Igual con que te atrevas a decir lo contrario, porque esto es como yo digo que es. Y ahí comienza la batalla, ahí comienza la lucha. Es más, hermanos, cuando nosotros encontramos dos personas que están discutiendo, que están peleando, no están peleando muchas veces las circunstancias que los llevan a la pelea, sino el poder de quien tiene la razón. La pelea es tan fuerte que muchas veces lo único que se sostiene es que las cosas es como yo las veo, no como vos las ves. Y no nos damos tiempo ni siquiera a meditar o pensar o encontrar un punto en común. Lo que me interesa es saber que yo tengo la razón por encima del otro. Las primeras discusiones generalmente en el matrimonio tienen que ver con eso. Mi mamá me dijo, y ese era el problema con la suegra. Porque a mí me enseñaron que, y resulta que empiezan a verse, porque en mi casa se hacía así. Y entonces sostenemos esa verdad como absoluta. Entonces apretamos el pomo de los dientes a la mitad y el otro lo aprieta abajo. Y apretarlo siempre abajo. En mi casa me ayuda, siempre hay que apagar la luz. No, yo siempre la dejaba prendida. Y empezamos con las discusiones. Y yo cuando me voy a bañar tengo toda la ropa en la cama. Y bueno, pero mi mamá me lo dejaba ahí arriba de la tapa del inodoro para tirar. Así que vos me la tenés que tener acá. No, vos dejátela en la cama como yo lo aprendí en mi casa. Y entonces se arma la rosca. ¿Quién tiene la razón? ¿La que lleva la ropa a la tapa del inodoro o la que tiene la cama lista con toda la ropa ahí lista? Entonces muchas veces las discusiones, y estoy dándole un abanico. Ya vi varios codos que dicen. Así que tratemos de no evidenciarnos porque queda feo. Porque después, ¿saben lo que hacemos los domingos en la tarde? Miramos por la cámara y nos empezamos a reír de ustedes. Ah, mentira. Mentira. Claro, vémoslo ahí. ¿Y qué le digo del que se duerme? Bueno, también se ven todos bien claritos los que se duermen. Bueno, este es el primer enojo de los que hablamos. El orgullo, el que domina, el que quiere dominar, que no le interesa más nada, simplemente quiere sostener. Yo tengo la razón. El segundo tiene que ver con un pariente del orgullo, que es el egoísmo. Y el egoísmo, tanto lo que busca más que todo, es que la mirada no solamente es como yo lo digo, sino que aquí no me importa si es el hijo, si es más grande, si es más pequeño, si es el vecino, si es mi jefe.
directamente es lo mío, todo es lo mío y tiene que ver con una defensa pura y exclusivamente de mi radio de movimiento. Y entonces estoy dispuesto a pelear, a levantar la voz, a discutir y a romper un plato si fuera necesario, aunque eso implique tener que repararlo después. Entonces, son situaciones y circunstancias que hacen que una persona pueda manifestar su ira, su bronca, su rechazo al desprecio y sobre todo busca sobresalir por encima del otro. Esto se basa mucho en la emoción, que es muy destructiva. Y acá hay otro, el tercero que le voy a mencionar, es más complicado, porque habla este tercer punto de tomar el control. Tomar el control. Voy a pelear, voy a discutir, voy a prevalecer por encima de los demás, simplemente por mantener el control de todos y de todo. Entonces, es alguien que está dispuesto a levantar la voz simplemente por estar encima de. Muchas veces se nos dice, bueno, él es el líder natural del grupo. Entonces estamos con el grupo de amigos y llega el amigo que siempre está calladito, el que siempre mira, el que no tiene iniciativa, y está el otro, el que siempre está, vamos para allá, hacemos esto, vamos por aquel lado, pero cuando alguien se le opone está dispuesto a pelear, levantar la voz y querer justificarse que lo que está haciendo es por el bien común. Entonces eso es más difícil porque muchas veces nos duele lo que está sucediendo, nos golpea lo que está sucediendo, pero no es un enojo que va a romper algo. Este enojo lo que busca es hacer sentir que él tiene el control a pesar de que otro pueda estar sufriendo, que otro pueda estar quedándose callado, que otro pueda estar resistiendo aunque no quiera, pero lo tiene que hacer porque si levanta un poquito otra idea, va a provocar la reacción. Por eso es fuerte esta situación, porque sucede en muchos hogares donde prefiero, bueno, con tal de sostener la calma, decimos, en casa, con tal de sostener la calma en la relación, bueno, empiezo a dejarme dominar, empiezo a sentir que soy más abajo, que tengo otro momento hacia abajo, mientras que el otro comienza cada vez a ponerse por encima. Lo grave de toda y cualquiera de estas manifestaciones de enojo y de ira es que esto no es para mantenerse en un nivel. Mientras nos vamos poniendo cada vez más grandes, esto comienza a ser más grave y comienza a ser cada vez más fuerte, comienza a ser cada vez más poderoso. Y entonces nos vamos a encontrar que muchos hoy sufren de una gran soledad, aunque tenga gente alrededor. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta que me griten. A mí no me gusta encontrarme en un lugar y en un ambiente de pelea. Entonces muchas veces estoy allí porque sé que hay alguien que está con la mecha muy corta, y entonces, listo, escucho, sí, y empezamos cada vez a participar menos de la relación. Porque esta persona que se está poniendo cada vez más grande, la mecha parece que se va cortando. Entonces, es tiempo para que nosotros recapacitemos, pensemos y encontremos en la palabra las acciones, porque la ira y el enojo van en un constante crecimiento y, como le digo, va llevándolo a tomar decisiones precipitadas que lo único que van a buscar es mi soledad. Decisiones precipitadas que me van a llevar a estar en algún momento solo porque el resto quiere evitar estar con alguien al cual ni siquiera se le puede charlar algo diferente, porque en cuanto le llevaste la contra, ¡pum!, explotó. En Intensamente Uno está muy bien representado esto.
a través de que la niña cuando va creciendo y cambian de casa, se van a otro estado, ella no le gusta y entonces comienza a manifestar, la alegría se fue con la tristeza por allá y entonces quedó al mando de su control de emociones la ira. Entonces la ira lo que dice es una buena idea, volvamos al pasado donde éramos felices. Y entonces comienza a esta pobre niña a sacarle las ideas de abandonar su familia para irse al lugar donde era feliz. Eso sucede, hermanos, con quienes se dejan controlar por la ira. Tomar decisiones y empezar a buscar lo que lo hace feliz a costa de la separación, de la distancia, de irme, de huir de ese lugar donde yo me siento mal. Lo que no me dando cuenta es que es una evolución de la vida y que debo ir acomodándome y que debo ir madurando para que esos ambientes comiencen a cambiar y yo en una forma madura no me sostenga como cuando tenía 5 o 6 años, sino que pueda vivir de manera diferente. Entonces, ¿cuándo es que la ira, el enojo se convierte en un pecado? Sí, existe esto de que es pecado enojarse. Le dije que solamente en Dios podemos encontrar ese equilibrio entre la ira y el enojo. Pero ¿qué podemos hacer con esto? Proverbios 15:1, uno de los pasajes más conocidos. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La blanda respuesta aplaca la ira, quita la ira, saca la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Como hablamos recién de las peleas, es quien tiene el poder, quien tiene el control, quien tiene la última palabra. ¿A quién se le dice, sí, la verdad que tenía razón? Qué difícil es decirle a la otra persona, sí, en esto tenés razón. Pero eso se trabaja, eso se alcanza, eso llega, porque la palabra me dice que yo no soy más débil por decirle a mi esposa, sí, tenés razón. ¿Sabés que en esto no le puedo decir, bueno, alguna vez la tenías que pegar? Pero sí encontrar que cuando hay un momento que nos provoca un ambiente, y ahí empezamos a hablar, porque la persona se enoja y crea un ambiente de ira, pero ese ambiente crecerá en la medida que yo eche leña al fuego. Pero si le hago caso a la palabra del Señor, dice que la palabra áspera hace subir el furor. Pero me dice que la blanda respuesta va a quitar ese tiempo. El versículo 8 de ese Proverbios 15 dice, el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse se apacigua la rencilla. Una cosa es echar leña al fuego y estar decididos a la discusión, estar decididos a la confrontación. Y acá hablamos ya de una expresión del fruto de lo que Dios puede hacer, porque la única manera de poder controlar en nuestra vida ese tiempo de ira, ese tiempo de enojo, es a través de la acción pura y exclusiva del Espíritu Santo. No hay otra forma, porque si de mí depende, carnal, carnaza, carnívoro, nunca voy a dejar de pelear, porque siempre voy a querer tener la razón. Porque así es el orgullo del hombre, querer tener dominio. Y entonces comenzamos a caminar un tiempo en donde si no le dejo lugar al Espíritu de Dios en mi corazón, si no le dejo que Dios me esté hablando y poder entrar en un tiempo donde mi blanda respuesta aplaque la ira de mi esposa, entonces no va a suceder esto. Los hijos, estoy hablando también a los hijos, que muchas veces, mi mamá es una enojona, mi papá es un enojón, siempre están ahí con cara de, y entonces le ponemos cualquier cara, ¿no? Siempre se enojan, siempre están malhumorados, no les gusta nada. Pero ¿qué tal si padres e hijos comenzamos a entender
Hay un punto en donde hay cosas que sí en verdad duelen, molestan, y que uno da las herramientas. Mire, cuando un hijo no te hace caso, vos le decís, no toques ahí que está caliente. No toques ahí, no te acerques que está caliente. No te acerques ahí, el nene que hace. Uno va y lo mira y le dice, pero está bien, que no. ¿Qué es lo que se enoja? ¿Porque se quemó? ¿O porque no te halló razón en lo que vos estabas diciendo? Entonces quizás sea el momento para decirle a ese hijo, por eso te estaba diciendo que no tocaras, porque ahora te va a doler, ahora te va a salir una ampolla, ahora se te va a caer el dedo. Puede exagerar un poquito, pero tenemos que nosotros entender cómo es esto de enojarme, cómo es esto de controlarme. Porque acá dice que la blanda respuesta va a aplacar la ira. O el versículo 8, que el hombre iracundo como que busca. Entonces hay situaciones que en verdad va a manifestarse el enojo. Pero necesitamos comenzar a entender que hay una oportunidad en la cual el Espíritu nos puede ayudar. A eso se llama dominio propio. ¿Cómo puedo entrar en ese momento donde el dominio me pueda yo trabajar? El sabio, en verdad, es un hombre prudente, una persona prudente. No va a buscar que en el momento de la ira echar más leña al fuego, dijimos. Tampoco es ni debe existir esto de yo me muerdo la lengua. No, yo me las trago. No, yo más vale, no digo nada. Porque la palabra me dice que de alguna manera yo tengo que manifestar mi estado, aún estando enojado. La cosa es que sea el Espíritu que me esté dominando, el cual va a buscar un ambiente y un cambio, una transformación. No va a buscar un enojo total. No podemos entrar en el terreno de la ira, del enojo, porque ahí le estamos dando lugar al enemigo de las almas, que lo único que va a buscar es la destrucción, la separación, el malestar total y un ambiente que sea completamente donde termine todo mal. Necesitamos guardar en nuestro corazón lo que el Espíritu comience a hablar en cada corazón, en cada una de nuestras vidas. Porque más allá de lo que los demás puedan hacer o decir, lo que más nos debe sostener es la seguridad de que Dios sabe quién soy. Y sabe Dios cómo me estoy sintiendo. Por eso es muy importante entender cómo puedo tratar yo este problema del enojo. Porque las manifestaciones, como dijimos, son varias. Fuertes reacciones, hay gritos, hay pelea, hay palabras hirientes, porque eso es lo que sucede cuando me estoy dando cuenta que el otro tiene razón. Pero como no voy a perder la pelea, acudo a las palabras que hieren. Acudo a la humillación. Acudo a la destrucción del corazón. Porque lo que me está diciendo es tener razón, pero no voy a dar brazos a torcer. No voy a perder esta discusión. Y por eso prefiero golpearte emocionalmente, herirte. Y entonces allí las cosas comienzan a empeorarse. Por eso es entender qué podemos hacer. Porque eso no puede existir en el Hijo de Dios. No puede existir en aquel que dice, yo quiero, Señor, hacer tu voluntad. No puede existir en aquellos que dicen, quiero ser un discípulo de Jesucristo y más allá de lo que pueda, no me quiero hacer un asistente de iglesia, porque de eso se trata, ser un hijo de Dios. Saber que voy a ser el lunes, que voy a ser el martes, el miércoles, no solamente que usted tenga asistencia perfecta a las reuniones, a los discipulados. Se trata del manejo de mi vida
frente a todo tipo de circunstancias, ahí donde la palabra de Dios se hace poder en mi corazón. No hay poder solamente cuando ocurre un milagro sobrenatural físico. Hay milagros que ocurren en mis reacciones y en mi forma de pensar. Porque yo antes pensaba de una manera y ahora estoy pensando de otra. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios quien me está hablando. Y es el Espíritu de Dios quien me lleva a actuar de una manera distinta. De tal manera que los demás me dicen, antes no era así. Antes le hubiera dado un bofetón. Antes le hubiera contestado una porquería. Lo hubiera maldecido de arriba abajo con madre y todo. ¿Y ahora qué te pasó? ¿Te lavaron la cabeza? No. Me están lavando el corazón. El Espíritu de Dios. Espíritu que me está llevando a tener un pensamiento distinto, una reacción distinta, algo que puede cambiar totalmente mi corazón. Porque estoy empezando desde ya a vivir, a prepararme hacia la eternidad. Una eternidad que va a buscar una persona que realmente haya decidido abandonar el pecado. Entonces, si nosotros nos mantenemos en pecado, no vamos a heredar la vida eterna. Pero si yo decido que Cristo perdone mi corazón, perdone mis pecados, entonces lo tendré. Pero de allí en más tendré que empezar a vivir como Él dice que tengo que vivir. Y le quiero decir que de acá no vamos a salir todos volando como angelitos y teniendo una pluma. Estoy seguro que va a salir a la esquina y en el primer semáforo que alguien se le atraviese se pueden llegar a enojar. Pero allí es donde respiramos. Y en vez de decirle cualquier barbaridad, tengo una blanda respuesta para su propia vida. Que aplaque su ira. Que aplaque esas situaciones que están sucediendo. Que no van a dejar de suceder. Que no van a dejar de suceder. Por lo tanto es qué hago y cómo me manejo con lo que voy sintiendo. Santiago capítulo 1, versículos 19 y 20, y ya vamos avanzando casi sobre el final. Dice este texto: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, pero tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, si yo quiero bendecir, yo quiero estar en un lugar, quiero estar en mi familia que ni siquiera conocen de Dios. Muchos decimos, yo quisiera que conozcan de Dios, yo quisiera que vinieran a la iglesia. Antes de que lleguen a la iglesia, la puerta de la iglesia se abrirá cuando vean cómo el Espíritu domina tu vida. Porque muchas veces allí en las familias es donde suceden lo que no sucede dentro de la iglesia. Acá cómo nos miramos, disfrutamos, nos abrazamos, nos apapachamos, nos queremos. No hay grandes discusiones, a veces sí hay un problemita entre los hermanos, pero después hay una blanda respuesta y se arreglan. Pero en las familias, y en las familias que no, a veces algunos ni quieren saber nada con Dios. Que vean tu cambio, que vean tu realidad hoy. Y que lo que conocían del pasado, le digan sí, ese era un hombre, esa era una mujer que tenía tantos problemas. Y hoy soy un hombre que me está acomodando el Señor. Queda mucha tarea por hacer. Por eso me voy a seguir equivocando. Porque cuando empiezan a ver, me van a decir, oh, ya va el de la iglesia. Oh, el santulón. Oh, ya está el que tiene la Biblia bajo el brazo. Entonces allí donde nosotros decimos, Señor, quiero ser sal, quiero ser luz. Quiero manifestar tu obra en mí. Entonces, antes de que le diga el domingo, tener una reunión. Porque el domingo que viene tenemos otra reunión, ¿sabe usted? ¿Sabe de qué emoción vamos a hablar el domingo que viene?
Después se las digo. Pero dice la palabra que el hombre debe ser tardo. Debe ser primero pronto para oír. ¿Y Dios cuántas orejas nos puso? 2 orejas. Porque es mejor oír que hablar, por eso nos puso una boca. Mira si tenemos 2 bocas y una sola oreja. Mamita querida. Y no vamos a hablar de nada, de tamaños de boca ni nada de eso. Pero quiero decirle esto. Y tampoco de cómo están ubicadas las orejitas, ¿no? Nada. Dios sabe cómo hace las cosas mejores. Y cómo nos embellece. Por eso, orgulloso de mis orejas yo. Pero dice la palabra que es claro que el hombre debe ser pronto para ir, tardo para hablar, tardo para airarse. Tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra. Dios, lo que es justo, lo que es de Dios. Entonces mirate allí en tu hogar, en tu familia, en tu ambiente, en tu trabajo, donde quiera que te muevas y decime cómo se está manifestando tu ira. ¿Estás siendo tardo para airarte? ¿Estás reaccionando con un pensamiento? ¿O estás tratando de encontrar la blanda respuesta en aquello que te está provocando ira? ¿Qué es tu reacción? Por eso, este es un tiempo para que nosotros pensemos. El apóstol Pablo entiende de que esto es una realidad para cualquier persona. Que esto le puede suceder a los hijos de Dios. Porque le dije que no porque estemos congregados, vengamos, no nos va a pasar. Nos va a pasar. Vamos a buscar Efesios capítulo 4. Y ahora sí, antes que se enoje, estamos llegando al final. 4 desde el versículo 26 en adelante. Gracias, hermano. Dice este texto, si se enojan, ese era el efecto que queríamos lograr. Dice, si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y todas formas de malicia. Más bien sean bondadosos, compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. El apóstol nos da no un consejo, no una de las tantas opciones, nos da una dirección justa, nos da una dirección para obedecer, nos da prácticamente un mandato acerca de cómo comportarse o cómo tener en ese momento donde nos airamos, donde nos enojamos, donde explotamos. O sea, pareciera ser que se vale enojarse, pero dice, si se enojan, no pequen. En la versión de los 60 dice, airaos, pero no pequéis. ¿Podemos enojarnos? Sí. Decirle que al lado, te salvaste. Podemos enojarnos, pero no hay que pecar. Porque lo que tenemos que aprender o tener en cuenta es que el problema de la ira tiene que ver con un momento, una circunstancia, una situación, unas palabras, un malentendido,
un hecho, una acción, no es una persona. Alguien me desobedeció, alguien no me trató, pero yo no puedo quedarme callado. Yo no puedo dejar de hablar, yo no puedo dejar de manifestar. Lo que no tengo que hacer es confrontar a viva voz, ni siquiera superar la voz y el tono, porque cada vez el tono va a ir más arriba. Entonces, ¿puedo airarme? Sí, pero no tengo que pecar. ¿Por qué me doy cuenta que peco? Cuando lo que está sucediendo no le agrada a Dios. Cuando hay pecado y cuando sabemos de que lo que yo estoy haciendo tiene que ver con herir a la persona, con sobreponerme por mi orgullo, por ganar una batalla. Ahí estoy pecando. Pero entonces, ¿cómo peleamos? Y aprenda a pelear, hermano. Aprenda a enojarse. Aprendamos, porque así como usted me ve, ¿no? Y usted dice, ay, pastor, es un dulce de leche, pastor. Bueno, el dulce de leche a veces se hace repostero, hermano. Y tenemos momentos de enojo. Hay momentos de ira. Así como usted lo ve a mi esposa y dice, ay, es preciosa. Sí, es preciosa mi esposa. Pero también no pone los dientes así, pero también tiene sus momentos de... Pero allí está algo que aprendimos en el transcurso de la vida. Y lo compartí en otro momento. Que no se ponga el sol en nuestro enojo. Porque el problema de enojarse tiene que ver con el tiempo que se sostiene ese enojo. Es directamente proporcional a la destrucción de las relaciones. Mientras más tiempo pasa, más larga es la distancia de separación entre las personas. Por eso la sabia palabra me dice que yo me puedo llegar a enojar, que puedo llegar a explotar, pero que no tengo que pecar. Y en el caso que esto suceda, que no se ponga el sol, que no termine ese día sin que yo encuentre la solución, la sabiduría para poder ir, avanzar y resolver. No perdemos nada, al contrario, ganamos mucho, porque el tiempo que va pasando es destructivo en cuanto a las relaciones. Porque mientras va tardándose, va creciendo y va dando a lugar el pecado. Y más nos enroscamos, y más nos enroscamos, y más puede suceder. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo nos movemos? Y de una manera precisa y exacta. Y lo primero que tenemos que saber es que esto no le pertenece a Dios. Dios me da lo que tengo que hacer. Pero no puedo decirle, Señor, cambialo a este tipo. Señor, cambialo a mi suegra. No. O sea, Señor, cambialo. Que no puedo pedir yo que cambie. O no puedo yo justificarme después del enojo y en vez de ir a reconciliarme vengo, Señor, ayúdame a cambiar. Bueno, y hacelo. Si tenés las instrucciones, si sabés cómo tenés que hacer. En todo caso, pedir al Espíritu Santo ser más sabio para reaccionar, para actuar, ser más sabio para poder trabajar sobre las cosas que suceden. Porque dice claramente el versículo 31, abandonen toda amargura, ira, abandonen. ¿Quién lo tiene que hacer? ¿Dios? Yo tengo que abandonar eso que me está molestando. Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnia y toda forma de malicia. Tengo que abandonarlo, tengo que decidir hacerlo. No se va a provocar un cambio. Ay, Señor, quiero pedirte que me cambie. Y pensando que al otro día, ya cambié. No sucede de esa manera. Sucede buscando a Dios y decir, a partir de ahora, Señor,
Si yo llego a ofender a mi gente, si yo llego a ofender a mi jefe, llego a ofender a mis compañeros y me enojo tan fácilmente, ya no quiero que me conozcan así, quiero que vean mi cambio, por eso ayúdame. Y cuando te enojes te lo puedo asegurar, que te va a arder así de darte cuenta que hiciste un pacto con el Señor, que buscaste de Él la acción y que cuando te saltó la chaveta, Dios te va a fluir, Dios te va a fluir. Y te vas a poner en vergüenza delante de Dios. Pero eso es trato de Dios y eso va a estar bueno. Para que digas, ay, sí, Señor, perdón, perdón. Y entonces comencemos a hacer cosas que realmente marque la diferencia. La pregunta pequeñita es, ¿esto es fácil? Porque volvemos al principio. El orgullo siempre está queriendo dominar. La soberbia siempre quiere dominar. Y entonces tenemos que sostenerlo en el tiempo. Y es un compromiso real. Necesitamos tomar esto que no es una opción, no es un plan B, C o D. Es lo único que tenemos que hacer para que esto comience a cambiar. Tengo que tomar la decisión, abandonar. Y cuando yo abandono, cuando yo hago esto, cuando yo comienzo a ser tratado por Dios, es más, dice el versículo 29, eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan ¿a qué? A la necesaria edificación. A la necesaria edificación y sean de bendición para quienes los escuchan. Como le dije, esto está para largo. Pero solamente quiero que reflexionemos y nos vayamos de este lugar con el corazón ardiendo, no de enojo. Y si me enoja, saber de que es porque Dios me está hablando. Y porque tengo que tomar decisiones concretas. Voy a abandonar la ira. Voy a abandonar el enojo. Voy a abandonar esto que lo único que ha hecho es no aportar, no ha sido de bendición. Y comenzar a tener la necesaria bendición en el hogar, la necesaria claridad. Y cuando me equivoque y me enoje, pues que no se ponga el sol. Que no termine ese día sin que yo pueda ir y pedir perdón. Sin que no termine de decir, mira, me arrepiento de lo que te dije, pero ¿sabes qué, vieja? Tenés razón. O mirá, ¿sabes? Yo te grité y estuve mal, te pido perdón por haberte gritado, pero quiero justificar porque lo que vos me estás diciendo, si hacemos lo que vos decís, esto iríamos por acá. Por eso yo digo que hay que hacerlo de esta manera. Y esa blanda respuesta del acuerdo, de la unidad, va a hacer que comience a haber un ambiente diferente. Por eso, ¿te podés enojar? Sí. Pero comenzá a ser tratado por el Espíritu, para que no se ponga el sol, sin que puedas encontrar aquello que en el tiempo te va a separar. Y puedas encontrar en el Espíritu de Dios la palabra que te va a sostener, para que vivas la mejor experiencia milagrosa, que es el proceso de transformación de las personas. El proceso de transformación. Mira, hermano, ¿podemos orar por las personas que se sanen? Sí. Pero eso no quita que más adelante se enferme de otra cosa. Pero cuando Dios trabaja sobre nuestras vidas, ese es un milagro que te prepara para vida eterna. Y entonces cuando comenzás a vivir esas experiencias, esos cambios son los que van a perder porque son los que hace Dios. Yo decido y Dios lo hace y me ayuda y me cambia. Por eso, claro que oramos por los enfermos. Claro que oramos para que Dios sane nuestras vidas físicas. Pero la sanidad espiritual, la sanidad emocional, es la preparación para la vida eterna. Porque nuestro físico, dice la palabra, que va a ser transformado. Vamos a tener un cuerpo glorificado. Dios se va a encargar de nuestro físico, de ese proceso. Pero lo que nos va a sostener para esa vida eterna es el proceso de lo que Dios está haciendo dentro de mi corazón. Esta es la transformación del Espíritu. Y dice el texto final, 32, más bien sean bondadosos y compasivos
unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes. Entonces, Dios no discute con nosotros, Dios no se enoja, no se llena de ira contra nosotros, lo hace contra nuestro pecado. Él nos ama y quiere lo mejor para nuestras vidas. Por eso es tiempo que nosotros tomemos decisiones para que la ira, como otras tantas emociones, sean pasajeras, sean visitas que llegan, no quienes se vienen a instalar y decir que seamos conocidos por lo que Dios está haciendo y no por lo que mi naturaleza me llevó a hacer. Este es un enojón y va a morir enojón. Saquemos ese pensamiento para decir: Señor, quiero ser un hombre trabajado por tu espíritu. Quiero ser una persona que vive en el espíritu y que aunque tengo debilidades, sé que va a haber transformación. Esto puso el Señor en mi corazón. Cierre sus ojos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús estamos complacidos que tu palabra llene nuestras vidas. Y queremos someternos a tu hermosa presencia. Y que el Espíritu siga obrando en cada tiempo, en cada momento. Que podamos encontrarnos en esa debilidad donde la ira o el enojo se manifieste. Pero que sea esta palabra la que venga a mi alma, la que me llene, la que el Espíritu traiga a mi memoria. Airaos, enójense, pero no pequen. Que no termine el día sin que yo encuentre la sabiduría para orar. Porque siento, Padre, que nos has perdonado mucho. Por lo tanto, ¿quién soy yo para no perdonar al que me ofende? ¿O quién soy yo para ir y herir a alguien con mi boca? Señor, que aprenda a descubrir las circunstancias y los momentos que me enojan. Y aunque me moleste con alguna persona, poder encontrar en ti la sabiduría para el acuerdo. Y qué decirte, Señor, si esto tiene que ver con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. Si estás buscando, Señor, guiarnos para tener una familia en bendición. Ayúdanos a manifestar palabras que sean en bendición. Y estamos dispuestos cada día a pedirte ayuda y decirte: Padre, quiero abandonar la ira, los gritos. Quiero someterme a tu voz y a tu palabra. Señor, gracias por lo que vas a hacer entre nosotros. Gracias por la proyección, Señor, que haces de nuestras familias. Y gracias, muchas gracias, porque en ti tenemos gran esperanza. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Y mientras que sigues así, con tu cabeza agacha, tus ojos cerrados, es que confíes que Dios va a trabajar en tu vida. Y Dios va a hacer algo bueno. Y Dios va a moverte a tiempos distintos. No importa si tenés 10, 12, 15, 20, 30 o 50 años. Todos nos enojamos. Todos tenemos momentos difíciles. Pero Dios está trabajando en tu corazón y por eso te trajo hoy. Por eso te trajo hoy. Para que escuches. Que hay una nueva motivación para tu alma. Y que no crean que el enojo es el que domina mis decisiones. Si Dios te habló en esta mañana, hay que decirle: gracias, Señor. Gracias, Padre. Solo levanta tu mano.